La Juventus ha hecho de mí el hombre que soy ahora. O sea, si no, sería un salvaje. Te diré que nunca he sido feliz jugando un partido, nunca. Para mí era ansiedad, para mí era vergüenza, para mí era estrés, para mí era miedo. Chiavari per te è stata un'esperienza negativa o positiva? Per me Chiavari è stata un'esperienza bellissima. Yo desde el momento que llego a Turín necesito psicólogo, desde el primer día. Tenía tanta rabia y tanto algo por dentro que no sabía ni siquiera exteriorizarlo que necesitaba pegarme con alguien. Y me quedaba en el vestuario, ¿quién se quiere pegar conmigo? ¿Cómo es que a un chaval le llame la Juventus? Me voy al baño, me miro al espejo y digo, ¿qué cojones he hecho? Yo he tenido ataques de pánico en el campo, he tenido ataques de pánico en los entrenamientos, que desde el segundo año mío como jugador ya tengo, por así decirlo, representante. Automáticamente me veía en el banquillo, es que no vales para nada, es que es una vergüenza. ¿Tú crees que eso te vino por ver el fútbol como un trabajo desde muy pequeño? Probablemente. Me ha costado muchos años adaptarme y tener unas relaciones sanas, personales también. ¿De la Juve por qué te vas? Nos llamaban los randallos porque estábamos todo el día en la calle. Estoy yo en la lista de espera también. Y yo en la tuya de... ¿Eso te ha hecho, digamos, tener una concepción de los psicólogos negativa? Sí. Bueno, Héctor Otín, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí, feliz, y voy a intentar aprovechar estos ratitos que tengo para hablar, que no son muchos, para intentar, no sé, aportar algo de valor. Yo soy una persona que no ve mucho podcast precisamente por eso, porque considero que ya hay tanta sobreinformación y tantas personas que se les da voz que realmente yo la veo y digo, pero si llevo media hora escuchando esto y no me está interesando ni la persona ni lo que está contando. Ya. Así que dentro de toda la humildad del mundo y con toda la humildad del mundo voy a intentar aprovechar este ratito para que sea de provecho para las personas que les pueda servir. Muy bien. Cuéntanos quién es Héctor Otín, cuéntanos tu vida deportiva. ¿Mi visión de Héctor Otín o la que tienen los demás? Cuéntanos, mira, tengo una idea. Como además ya te he dicho antes del podcast, eres la única persona con la que no he estructurado nada, porque ya te conozco, pero no personalmente mucho. Me habían comentado que te gusta hablar de esos temas, te gusta charlar. Entonces, si quieres, vamos a ir cronológicamente contando tu carrera deportiva, ¿vale? Y me cuentas, porque este podcast es de psicología del deporte, me cuentas un poco, pues eso, el aspecto mental de cada época, ¿vale? Claro. Cómo te influyó positivamente, negativamente. Genial. Desde el principio, desde el primer año que jugué, ¿Dónde empezaste jugando? empecé en el Balsas jugando con 7 años, último año de pre-benjamín. Me acuerdo además que, bueno, a mí nunca me había gustado el fútbol. No es que no me haya gustado nunca, es que nunca en casa lo había dicho. Tampoco tenía ningún amigo del cole que jugase a fútbol hasta que llegó el que fue y es uno de mis mejores amigos, que se llama Alejandro Val, que le quería jugar a fútbol y nos apuntamos al Santa Isabel. Y me acuerdo que hicimos ahí unos entrenamientos, yo era súper introvertido cuando era pequeño, era súper tímido, y me acuerdo que lo cogieron a él y a mí no. Y entonces, por no dejarme colgado, luego tenía otro vecino que jugaba en el Balsas, un poquito más mayor, y me dijo, oye, veniros para aquí, que seguro que os cogen. Y bueno, empezamos a jugar en el Balsas, último año de pre-benjamín, y me acuerdo que ya desde el primer año, pues me hice un poquillo medio viralcillo, porque me acuerdo que mi abuela... Ya se decía la palabra viral en esa época. No se decía, pero me acuerdo que mi abuela me dijo, te daré 1 euro por cada gol que metas. Y al final de año me compré la PlayStation 1, cuando salió en aquellos años. No sé cuántos goles metería, no sé cuál es la 200 meta, goles. pero por lo menos 200 goles. O sea, tú, perdona que te corté, paréntesis, ¿tú has sido siempre delantero, extremo? ¿Te has ido rotando Sí, por...? he jugado un poco de todo, menos de portero, he jugado de todo. Y Es que, perdón, me ha sorprendido que me dijeras que, bueno, que le cogieran a otra persona y no a ti, porque, claro, luego contamos y ponemos más en contexto, ¿eh? Pero a un chaval que del Zaragoza pasa a la Juventus como tú, jugando arriba, que desde el primer momento que coge un balón no destaque muchísimo, o sí que destacabas desde el primer momento. yo creo que fue más por tema de inseguridad mía y de ser tan introvertido que no llegué, seguramente me daría esta vergüenza entrenar, me habría quedado así en un rinconcillo como hacía antes. Yo era el clásico niño que me juntaba con mis padres, con unos amigos, y me preguntaban, ¿qué tal estás? Y mi madre respondía por mí, dile que estás muy bien, tal. Era incapaz de hablar, era incapaz de socializar, tenía un amigo y ya está, porque tampoco era bueno en las relaciones personales, socialmente
me ha costado muchos años adaptarme y tener unas relaciones sanas, personales también, que todo esto lo iremos hablando, pero sí, seguramente fuese por eso, porque por incapacidad mía de demostrar lo que el fútbol que tenía, que todavía no tenía nada de fútbol. Solamente le había pegado al muro un par de veces en el cole y ya está. ¿Tú crees que eso ha sido relevante en un futuro? Sí, yo ¿En tu creo que carrera? me marca un poco mi forma de ser, hasta, digamos, un par de momentos claves que tengo luego como profesional, que ya me doy cuenta de que siguiendo por ese camino no iba a conseguir nada, de reprimir todas mis emociones, de callarme, de hacer como si no pasaba nada, de no pararme a pensar en lo que estaba sintiendo en aquel momento y vivir completamente en piloto automático durante muchísimos años, hasta que al final pues te das cuenta de que o te chocas contra el muro y te matas o hay algo dentro de ti que tienes que cambiar. De ahí, ¿cuándo pasa al Zaragoza? De ahí paso al Zaragoza, el primer año que el Zaragoza hace una categoría Levín, que empezamos en segunda Levín, año famoso también porque metemos, creo que son 301 goles a favor por uno solo en contra, que nos metió un chico de Marianistas que luego terminaría siendo portada en el Heraldo aquel ¿Quién? finde. No me acuerdo del nombre del chico, pero sé que salió en portada porque fue el único que consiguió Ese marcar. sí que ha llegado a profesional, ¿no? Ojalá por él, no lo sé, porque hace muchos años de eso, pero me acuerdo de eso, de decir, hostia, el único que nos ha metido gol ha terminado siendo portada. Y en ese, bueno, en mi quinta hay muchos jugadores que han llegado a ser profesionales y yo creo que es una de las quintas más prolíferas de Zaragoza en los últimos años. ¿Quién es? Claro, tú eres Pues del yo soy 96. del 6 como Sergio Gil, Ah, sí. como Sergio Buenacasa, como Carlos Nieto. Luego en ese equipo se nos sumó Jesús Vallejo, que también juega con nosotros. Mira, de Carlos Nieto, me dio recuerdos para ti, Boria. ¿Te acuerdas de Boria? Entrenador mío en el Amistad. Yo Sí. antes de llegar al Zaragoza paso por el Amistad con Boria y también tengo un recuerdo con él, que es una vez que me sentó en el banquillo y me dijo que no confiaba absolutamente nada en mí. Esto ya, pues te estaré hablando con 9, 10 años. Y esto sí que ha sido relevante a lo largo de mi carrera, la poca autoestima que he tenido y la poca confianza que he tenido a lo largo de toda mi carrera profesional, que seguramente es una de las cosas que más me ha marcado a nivel de rendimiento, la poca autoestima que he tenido siempre en mis medios como futbolista y en mí como persona también. Pues es que Boria fue mi profesor en infantil, en segundo y tercero infantil. Y hasta hace poco no sabía que estaba entrenando, o sea, que había entrenado a fútbol también, tal. O sea, de ahí pasas al Zaragoza, o sea, en Alevín, Alevín de segundo hasta año éramos, cadete. hasta los 15, hasta, sí, cadete de... En el paso de cadete de primer año a cadete de segundo yo ya marché. Vale. Y vamos a hablar, bueno, a ver, del Zaragoza en esa época también, pues, sí, ¿cuántos años tuviste? ¿4 o 5 años? 5 temporadas. 5 temporadas también se puede hablar, vamos, podcast y podcast. Pero vamos a hablar ya del paso por la Juve, el viaje a Italia. O sea, antes de hablar de cómo fue esa época psicológicamente para ti, ¿cómo es que a un chaval le llame la Juventus? Voy a retroceder 3 meses antes de esto, porque al final luego son muchas negociaciones, es mucho tiempo hablando con clubs. Al final yo me decanto por la Juve, pero la Juve no es el único interesado. Eh, Tiro para atrás un poco en el carrete y el día, uno de los momentos clave de mi carrera es cuando yo empiezo ya a tener 15 años y ya veo que todos mis amigos empiezan a salir, las fiestas del barrio. Yo te estoy hablando que desde el segundo año mío como jugador ya tengo, por así decirlo, representante, ¿vale? Eh, Tengo entrenamientos extra de técnica todas las semanas, todos los días entrenaba fútbol, todos los días era fútbol, todos los fines de semana era fútbol, mis vacaciones eran fútbol, eran campus de fútbol, o sea, todo, todo, todo pasó a ser de la nada a fútbol para todo. Entonces llega un momento que yo estallo. Es premeditado, llevo toda la temporada pensando, la parte había tenido un par de malas experiencias con entrenadores en la ciudad deportiva de, de que me trataban fatal. Yo también era un chico complicado, siempre he tenido un perfil psicológico complicado, siempre considero que tengo mucho de líder, pero hasta que no he entendido cómo poder llevar eso y cómo transmitirlo en una manera positiva, he sido un líder muy negativo y he sido muy tóxico para mis compañeros. ¿En qué sentido? En el sentido de que me portaba mal con ellos, les exigía mucho, luego necesitaba sentirme validado en todo momento y al no recibir validación externa no sabía cómo gestionarlo y era una bomba de relojería en el vestuario.
Me acuerdo, y esto se puede contar porque han pasado ya tantos años, pero yo terminaba el entrenamiento en la ciudad deportiva y tenía tanta rabia y tanto algo por dentro que no sabía ni siquiera exteriorizarlo, que necesitaba pegarme con alguien. Y me quedaba en el vestuario: ¿quién se quiere pegar conmigo? Esto en la ciudad deportiva. Y son cosas que luego lo vas hablando con psicólogos y tal, y que al no saber encauzarlo, tú te lo vas comiendo, se va haciendo bola y al final termina estallando. Entonces, partiendo de eso que te decía, que yo llegó un punto en el que hablé con mi padre y le dije que quería dejar de jugar. Papá, quiero empezar a vivir como un adolescente de mi edad. Eso antes de irte a Eso ningún antes de sitio. irme a ningún sitio, mi último año en la ciudad deportiva. Claro, porque luego cuentas, pero entonces te vas a Italia ya destrozado seguro, Sí, sí, psicológicamente. ahora iremos. Hablo con mi padre y le digo: papá, quiero dejar de jugar, quiero vivir como los chicos de mi edad. Quiero salir en las fiestas de mi barrio, quiero salir en Pilares, que no sabía lo que era. Y mi padre, pues como un buen padre que es y como todos los valores buenos que me ha enseñado, dijo: no hay ningún problema, si es tu decisión y ahora encima es premeditada, vamos a la ciudad deportiva y pedimos la baja. Y el mismo día que fuimos a la ciudad deportiva, entramos en las oficinas, pedimos la baja y nos cayó... La Sí, pediste. sí, estábamos en la oficina pidiendo los papeles para marcharme. Y se nos apareció un ángel de ojos azules, que era Juan Eduardo Schneider, el que era entrenador del filial por aquel entonces. Y justo fue la casualidad de que mientras a mí me estaban dando la ficha en la mano, cruzaba él porque ahí tenía su oficina. Y se quedó así, diciendo: ¿tú vas a pedir la baja? Dice: pero si yo a ti te he visto jugar y tú vas bastante bien. ¿En serio quieres dejarlo? Sí, mister, es que no me gusta esto. A mí, yo nunca soñé con ser futbolista, partimos de ahí. Yo nunca jamás soñé con ser futbolista ni dedicarme a ello. Y le digo: mister, yo quiero dejarlo, quiero salir, tal, no sé qué. Y me dice: vamos a hacer una cosa, vas a venir conmigo, que estaba en el filial él. Dice: vas a probar lo que es el fútbol profesional durante unas semanas y si te gusta te quedas y si no eres libre de marcharte. Y ahora no me acuerdo muy bien cuántas semanas después, pero al poco hice el debut en, no sé si era segunda B o tercera división por aquel entonces. A los meses, que nunca había ido con la selección aragonesa, fui como capitán de la selección sub-16, después fui con la selección española también sub-16 y después me convoca el primer equipo del Zaragoza para hacer la pretemporada el último año de primera división. Y luego pues ahí pasa lo que pasa, Agapito hace lo que hace. Yo tenía ofertas de prácticamente los grandes clubes de Europa, de todos, del Madrid, del Barça, de muchos equipos de la Premier. Hacen un chanchullo de estos que hacía Agapito por aquel entonces y entonces hacen elevar mi valor de mercado, que era ilegal porque yo tenía 15 años, no se podía hacer nada de eso, no sé cómo lo consiguen hacer. Y el único equipo que está dispuesto a pagar la cifra que se terminó pagando por mí fue la Juventus, que esto fue el último día de mercado de agosto, el 31 de agosto marchaba para allí casi por la puerta, bueno, casi no, por la puerta de atrás. ¿Cómo funciona, perdona, o sea, un ojeador de la Juventus esté viendo a un chaval que juega en Zaragoza? O sea, ¿cómo funciona el mundo de los ojeadores en ese sentido? ¿Hay muchísimos? Hay mogollón, ¿Viajan pero tanto? ¿Es sí, más sí. por vídeo? No, no, por aquel entonces no había ni Y Scout, Por ni eso, por había eso, por eso. cámaras, no, tenían que viajar. Yo me acuerdo que mi representante me avisó un partido en el campo en la Azucarera, contra el Ebro. ¿El la Azucarera se llamaba? Me suena, No, pero no lo sé, no estoy seguro. no En el sé. campo del Ebro. Sí, pues no, Y me avisó y me me suena, pero dijo: no que lo sé. sepas que va a ir gente del extranjero a verte. Para mí, que yo con lo que era como jugador, que necesitaba muchos metros de campo porque tenía una zancada muy larga y necesitaba correr, pues me vinieron a ver un partido contra el Ebro. Y pues debí de jugar muy bien porque de ahí salí ya prácticamente con el contrato cerrado. Sí, sí. Pero tú lo sabías de antemano que te iban a venir a ver. ¿O te lo Seguramente dijeron después? No, 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 esas cosas no te las avisan, sobre todo para Claro, no intimidar al chaval. claro. Yo sí que recuerdo que en este caso me dijeron que ese partido en concreto me iban a estar viendo, pero seguramente me habrían visto muchos partidos anteriores. Antes de que sigas, has dicho una cosa, que, que tú nunca habías soñado con ser futbolista y parece que casi todos los chavales, ¿no?, sueñen con eso y luego no, no es así. ¿Tú te has encontrado mucha gente como tú en ese sentido, en el mundo del fútbol? ¿O casi todos tenían una pasión desmedida, pues que les encantaba lo que hacían? ¿O no es una tendencia? ¿Cómo va esto? No quiero decir que sea el único porque estoy seguro de que no soy el único, pero de los que he coincidido yo,
No conozco a nadie más como yo, la verdad. El primer año que entro en la ciudad deportiva, una de estas cenas de Navidad que hacían antes, cuando el Zaragoza era el Zaragoza y no ahora, nos sentaron a todos los chicos de la ciudad deportiva, pues habría 500 niños y nos dijeron que sepáis que de todos vosotros, si tenéis suerte, quizás uno llegue a ser futbolista profesional. Entonces, claro, sí que hay una preparación psicológica al fracaso y yo eso lo tenía muy asumido. Yo siempre jugué para divertirme. También es un poco contradictorio porque yo siempre lo he visto desde los 9, 10 años, para mí ha sido un trabajo y es jodido escucharlo porque dices, ¿cómo va a ser, cómo va a saber un niño de 10 años que esto es un trabajo? La manera que estaba organizada mi semana, el no poder saltarme ningún entrenamiento, para mí fue siempre un trabajo y yo siempre lo viví como tal. Entonces, Sí, sí que es verdad que no tenía ese sueño, pero hay algo que sí que considero que es mío, que lo tengo intrínseco, y es que tengo un afán de superación personal muy grande. Y todo lo que hago intento ser siempre el mejor. Y conforme van pasando los años y vas siendo el mejor de tu equipo, el mejor de tu categoría, el mejor de tu generación, pues al final esa hambre se iba alimentando. Y yo he ya. aprendido a amar el Pero más fútbol. como profesional, Sí, sí, ¿no? desde Que siempre, desde el como un punto de vista trabajo profesional. más que por... Bueno, ahora, Sí, sí. ahora te cuento una cosa. Entonces, eso, siempre lo vi como un trabajo, pero poco a poco aprendí a amar el fútbol desde un punto de vista de eso, del trabajo. Yo como tal, desde que soy pequeño y luego ya una vez llego a la Juve, te diré que nunca he sido feliz jugando un partido, nunca. Ya, Para mí era todo lo contrario, para mí era ansiedad, para mí era vergüenza, para mí era estrés, para mí era miedo, pero nunca lo disfruté el jugar. He jugado partidazos cagado de miedo encima. Y eso no me lo he conseguido quitar hasta que no me he retirado. Pero aprendí a amar el trabajo diario, el afán de superación, el decir, pues sé que esto es duro para mí, pero mañana voy a volver y lo voy a hacer mejor. Luego esto tiene, como todas las monedas, tiene dos caras. Mi gran suerte es que mis padres no sabían nada de fútbol y vengo de una familia que es cero futbolera, cero futbolera. Mi padre todavía a día de hoy no sabe lo que es un fuera de juego. Eso para mí ha sido una ventaja porque estoy seguro que el primer día que me hubiese montado en el coche y me hubiese dicho mi padre, es que esto lo has hecho mal, me hubiese quitado las botas y le hubiese dicho, toma, ya. juega tú por mí. Que también puede, perdona, pero Sí, también, sí. también puede no serlo, ¿eh? Porque cada familia luego es un mundo, pero también luego a veces suele pasar que el desconocimiento del Ahí deporte, eso quería hablar. eso es, Lo haga que unos tengo, códigos y eso unos es. valores del deporte no los sigas. Claro. Eso. A mí luego me pasó también que cuando llegué a Italia y me encontré tan solo allí, no tenía nadie con quien hablar porque mi padre no entendía los problemas que puede tener un jugador de fútbol en este caso o una persona que haya hecho un deporte de equipo. Mi padre todo lo asociaba a su trabajo. No, pues es que en mi trabajo se hacen las cosas así. Yo, por ejemplo, siempre he tenido un gran problema y ha sido con mis entrenadores, ¿vale? He tenido un gran problema de respeto a la autoridad, digámoslo así. Con el tiempo lo he ido limando, ahora soy entrenador y me doy cuenta de muchos errores que he cometido en el pasado, pero yo siempre me enzarzaba con todos los entrenadores, siempre respondía, siempre buscaba el truco de los ejercicios para darle la vuelta y poderlos llevar a mi favor. Me encantaba esa pelea como de egos con los entrenadores. Y esto es una cosa que mi padre no entendía. Pues me decían, pues yo si fuese tú iría a hablar con el entrenador. Digo, pero ¿cómo voy a ir a hablar con el entrenador si es que la voy a cagar? Porque tengo tanta rabia y no sé cómo exteriorizarla de una Ya, manera productiva que me voy a tirar ahí los trastos con el entrenador y me van a echar al día siguiente. No, yo iría a hablar, que no puedo hablar. ya. No puedo hablar porque no tengo las herramientas psicológicas para hablar con un Sí. entrenador. Eso sumado a que el fútbol en ese sentido es muy cruel porque la comunicación entre jugadores y entrenador es tan jerárquica Claro. que no es tan fácil decirle, oye, mira, me pasa esto, tal. En un caso concreto que siempre me gusta decir, claro, un jugador que imagínate que a partir del minuto 80 se tensa, en vez de decírselo al entrenador sincerándose para ver qué o sea, posibles soluciones, te tensas al banquillo. Ujú. ¿No? O sea, Sí, sí. Yo es un poco así, es tengo... un poco, pero Sí, cuéntame. no sé quién me dijo, me dijo, es un poco parecido a la milicia, a los militares, el Ujú. fútbol, o sea, Sí, sí. esto es así y punto. Entonces, y eso, Y más en Italia, en los años que llegué yo, que Italia siempre digo así de manera un poco vulgar, que es España hace 10 años, todo completamente jerarquizado, tenía casi que levantar la mano para hablar cuando estaba hablando el capitán,
Eso era una salvajada. Me vino bien porque estaba completamente asalvajado cuando salí de Zaragoza, porque era un salvaje. Entonces, lo que dices tú, ese militarizarse, me vino muy bien y me ha formado. La Juventus ha hecho de mí el hombre que soy ahora. O sea, si no, sería un salvaje. Sería un salvaje total, ¿vale? Entonces, está bien, sí, pero sobre todo, y yo hablo mucho de esto, que es individualizar cada jugador. No puedes, solamente porque tu política de club sea esto, esto y esto, no puedes luego hacer esto, esto y esto con todos. Porque igual, Ese es el problema del fútbol, claro, realmente. psicológicamente. Sí, sí, porque como tratas a 10 por igual, 8 les vale, pero 2 te los cargas. Y igual esos 2 valen lo mismo que valen los otros 8. Es que la cantidad de jugadores que se han perdido por estas cosas, por no individualizar, la Juventus tiene poder adquisitivo como para tal. Yo desde el momento que llego a Turín necesito psicólogo, desde el primer día. Desde el primer día. Y lo hablo con el entrenador, que era Fabio Grosso, el que marcó el último penalti con Italia, el último mundial que marca Italia, que Anda. gana Italia. Ese fue mi primer entrenador en Turín. Y me acuerdo la primera pretemporada, bueno, el primer recuerdo que tengo yo de llegar a Italia, me montan en un avión, llego a Turín, mis compañeros estaban en Salzburgo jugando un torneo y me acuerdo que ya después de toda la tensión, toda la adrenalina del viaje, de haber firmado, me llevan a ver el museo, me dan una vuelta por todo, me dejan en lo que iba a ser ya mi habitación del día a día y como que me da, o sea, tengo un momento de soledad donde me puedo descargar y me miro, me voy al baño, me miro al espejo y digo, ¿qué cojones he hecho? ¿Sabes? Empiezo a llorar, rompo a llorar diciendo, ¿y esto realmente es lo que quería? Y ahí vuelvo a pensar y digo, pero si yo nunca soñé con esto, ¿qué estoy haciendo aquí? A 1000 kilómetros de mi casa, he dejado a mis amigos, que es que hace 2 meses quería dejar el fútbol para jugar con mis amigos. Y ahora estoy a 1000 kilómetros de casa. ¿Realmente esto es lo que quiero? Y ese es uno de los momentos clave que te digo que ahí dije, tío, no hay marcha atrás. Ahora no te puedes volver con el rabo entre las piernas. Ahora te tienes que hacer un hombre, tienes que bien y mal, porque al final aprendo a reprimir demasiado mis sentimientos, aprendo a me vuelvo una persona muy fría de la noche a la mañana. Mi madre me lo decía, te has marchado esas mismas navidades, vuelvo a casa y dice, "Ves, si Otra tú no persona. eres otra persona completamente". O sea, es un shock y un choque de realidad muy, muy fuerte. ¿Y tú dirías que esa represión de emociones es lo que predice todo lo malo de después? ¿Que eso se reflejó en ansiedad en el campo, en...? Sí, mira, em, antes tienes ahí, no sé si se puede decir esto o no, pero Sí, 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 di, di. pone ahí primer mal momento, ¿vale? Sí. Como en un pequeño guión que te has hecho. Mm. Mi primer mal momento es cuando me convocan para hacer la pretemporada con el Real Zaragoza, con el primer equipo cuando estaba en primera división, que la gente dirá, pero hostia, pero si eso tiene que ser un premio. Tal y como se estaban dando los acontecimientos que yo ya sabía que iba a marchar antes de hacer esa pretemporada yo me la tomo como un castigo, de decir, tú te vas a quedar aquí, no te vamos a permitir dejarte ir para allá. Entonces, ese primer contacto con realmente el fútbol profesional de élite, que era primera división, en la cabeza de un chico de 16 años sin ninguna herramienta psicológica y que me lo tomase como un castigo y no como un premio, eso sí que luego te dice mucho de lo que ha sido el resto de mi trayectoria. Nunca he disfrutado el momento, Ya. siempre he estado, pues, si mañana marco gol, todo va a mejorar. Si luego tengo un pensamiento muy recurrente desde mis primeros años de fútbol, que era, si la primera vez que toco el balón lo hago bien, el partido va a ir bien. Mm. Y de hecho, hasta que no me he retirado, estas cosas no las he podido llegar a comprender. Pero es muy fuerte pensar años atrás, ahora con lo que yo intento enseñar a los chavales, que es todo lo contrario, de que es que los futbolistas que están en primera división porque son capaces de automáticamente después del fallo resetear. Por Claro. eso están ahí, porque ahora mismo estar en primera división es estar en primera división a nivel mental. Ahora, cualitativamente estamos todos ahí. Los jugadores, hay muchos jugadores de segunda que podrían estar en primera, muchos jugadores de primera que tienen calidad como va a estar en regional preferente, pero lo que marca a día de hoy la categoría en el fútbol es la cabeza. Sí. Sí, porque además, como tú dices, es que esa es la clave del éxito deportivo, porque el que consigue ya no soltar muchas emociones, sino entender la emoción, o sea, entender lo que le está pasando, es decir, das un pase malo, o sea, enfádate, te tienes que enfadar, pero luego tú tienes que saber que lo único que te va a hacer rendir en la siguiente jugada es haber vuelto de esa emoción y estar
sea, y volver a lograr una activación física y mental óptima para jugar a fútbol. Yo O me sea, quedaba es que- anclado en esas sensaciones negativas, me quedaba anclado. Así como las Mm. positivas pasaban de largo, siempre te olvidas de lo bueno, siempre te olvidas, ganas y al día siguiente hay otro partido, siempre me quedaba con lo malo. Y Sí, pero ¿sabes por qué? Porque, Héctor, porque tú eres un mortal. Tú esto que te pasa es natural. O sea, es normal que al humano una emoción negativa, pues en este caso la tristeza o ira por fallar un pase, pues es normal que te tense porque te da miedo que vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que si te tensa, luego el siguiente control igual se va a 2 metros, pero porque estás tenso. ujú, No, sí, sí. entonces, claro, esa inteligencia emocional, digamos, es asumirlo, ¿vale? Intentar destensarse, que no lo has conseguido, ¿vale? Luego darle la respuesta al error de la tensión que Ujú, tú tienes en los pies y en la pierna, no porque soy malo y ya está, o no ujú, porque este partido ya se ha acabado, ¿no? sí, sí. Es como tener el foco en el proceso, en el presente, ser realista, objetivo. Es que esto es una virtud que es difícil tenerla. Jugadores como estos casos de chicos predestinados que los llamamos los Lamine, los Mbappé, cuando empezó tal, la clave de todo es la fortaleza mental que tienen. Más allá de que sean unos fenómenos también con balón, si han llegado tan alto tan jóvenes es porque tenían ya adquirida esta inteligencia emocional que yo he adquirido ya con 26, Claro. 27 años. Y eso, claro, eso puede venir de tu tipo de educación, tus rasgos de personalidad genéticos, momentos, o sea, vivencias exactas, concretas, que es muy difícil, Ujú, pero está claro que es la clave. Y en el podcast con Cani, o sea, tú te ves el podcast entero con Cani y tú dices, él ha triunfado por eso, porque él me decía, o sea, si yo llegaba a un equipo y veía, o sea, yo estaba en el banquillo porque veía que el otro era mejor que yo, pues decía, ¿cómo voy a jugar si el otro es mejor, no? O sea, que él era realista, que no el hecho de, no esa emoción negativa por no jugar y menos cuando estás en una cantera y los egos claro. florecen, o sea, esa objetividad le hacía que, o sea, le provocaba jugar bien cuando le tocaba, Claro, ¿no? sí. Entonces aprovechaba su oportunidad. Eso ha sido otro gran error mío en mi carrera, que era asociar mi rol en el equipo como mi valor como persona. En el momento que yo me veía en el banquillo, automáticamente pensaba y luego mi diálogo interno era muy malo. Automáticamente me veía en el banquillo, es que no vales para nada, es que es una vergüenza. Me acuerdo de días que venían mis padres, que se hacían 1000 kilómetros de viaje, súper ilusionado por verme, por estar conmigo. Ese día justo empezaba desde el banquillo. Era tal la vergüenza que sentía que me acuerdo una vez, pobres mis padres, que las que les he hecho pasar han sido muy gordas, que los mandé para casa. Pero no porque sentía tanta vergüenza y me sentía tan avergonzado conmigo mismo de no poder demostrarles que estaba ahí porque era bueno y yo solamente me podía ver a mí mismo como que era un fracasado y que era un fracaso todo lo que estaba haciendo. Ya. ¿Y tú crees que eso te vino, esa validez que tú comentas en el fútbol, tú crees que eso te vino por ver el fútbol como un trabajo desde muy pequeño? Probablemente. Sí, ¿no? O sea, claro, esto suele pasar, que niños que se les ha profesionalizado mucho desde pequeños, que asocian el tener amigos a lo que ganan. Ujú. Porque, claro, como esto es normal que se te suelen acercar cuando ganas y cuando pierdes eres el pringado de turno, ¿no? ¿Sabes? Pues eso les suele pasar a ellos. ¿Tú crees que va un poco por ahí la cosa? No sabría decir, porque sí que es verdad que Estas son cosas muy inconscientes sí, también y todos estos difícil. procesos también los he pasado. He vivido, como dices tú, de estar en la cima y eso, y que todo el mundo quiere ser tu amigo. Pasé también al revés, por el otro lado de la moneda, y la verdad que es algo que realmente luego nunca me ha preocupado en exceso. Sí que tengo algo, creo que tengo algo muy bueno, que son unos valores míos personales, que es lo que me hace seguir adelante y es lo que me ha hecho seguir 12 años como profesional. Eh, yo siempre lo digo, lo que he hecho ha sido un milagro. Con las pocas herramientas psicológicas que tenía, el haber durado tantos años jugando a alto nivel es un milagro. Yo he tenido ataques de pánico en el campo, he tenido ataques de pánico en los entrenamientos. ¿Cómo se exteriorizaban? Me acuerdo el año del COVID que yo firmo por el Getafe, por el Getafe B. Venía de estar en Egea, había tenido una mononucleosis que me había tenido fuera del campo 6 meses
y voy para Getafe, ya mi último año de sub-23, que ahí es cuando empieza también un poco el, hostia, ya pasas los sub-23, ya tu ficha ya no es gratis, ya el que sigas jugando significa porque alguien realmente apuesta por ti. Llego allí con muchas expectativas de la gente, muchísima presión impuesta también por mí. Y me acuerdo el primer partido que tengo que jugar, aún encima es un partido que vamos perdiendo en los últimos 10 minutos, y yo entro al campo y pues empecé a notar como si se inflase un globo dentro del tórax. Cada vez tenía menos respiración, cada vez tenía menos respiración, aún encima veía que los de al lado me superaban para arriba, para abajo. Me empecé a comer la cabeza, empecé a pensar que me iba a morir en el campo. No sé cómo llegué al final del partido, ya te digo, no jugaría más de 10 minutos, y pitó el árbitro al final del partido y colapsé en el campo, y me recuperaron, estuve ahí un rato con la ambulancia, me recuperé, ¿Colapsaste cómo? O sea, me desmayé, te desmayaste. sí, sí, me desmayé. Estuve con la ambulancia, me recuperé y me esperó el autobús, y me acuerdo que terminamos perdiendo el partido, subí al autobús, me acerqué al entrenador y le dije, estoy luchando contra algo que no sé ponerle nombre, pero es mucho más fuerte que yo. Y me dijo, palabras textuales, ya hablaremos del partido otro día, ahora no es momento de hablar del partido. Jamás volvimos a hablar del tema, obviamente. O sea, aún encima no te sientes entendido por ningún lado, No, claro. no me he sentido entendido nunca. Ya. Yo llevo pidiendo ayuda desde el primer día que llego a Turín. Porque, o sea, me has dicho que necesitas, o sea, que el primer día ya necesitabas psicólogo y lo pides. Y creo que no me has comentado antes que te respondieron que no. Sí, no, me llevaron ahí al psicólogo de la Ah. Juve, ¿vale? Era una especie de coach. No, yo creo que no era psicólogo como tal, yo le comentaba Ah, las cosas que me pasaban. entonces no te dieron psicólogo, sí, eso es. O sea, Era porque un alguien, coach no es un sí, psicólogo. era alguien pagado por el club Recibía órdenes que más. recibía órdenes. Yo me Ya. acuerdo de las cosas que me pasaban, y era, no quería dormir porque no quería que llegase el día siguiente, entonces me echaba siempre a las 3, las 4 de la mañana, eh, con muchos nervios, con sudores fríos todas las noches, me levantaba llorando porque no quería que el día siguiente, no quería ir a entrenar, porque era para mí un sacrificio y un sufrimiento enorme. Estas cosas se las decía y lo atribuía, no, es que igual te falta estas vitaminas, tómate estas pastillas con el desayuno. Y entonces pues empecé a pensar, ¿y esta gente realmente me quiere ayudar o solamente siguen normas, o al final lo único que querían de mí era rendimiento deportivo? Pero ¿eso te ha hecho, digamos, tener una concepción de los psicólogos Sí, negativa a raíz de tu...? sí, sí. Mira que yo he estado y no he dejado de ir al psicólogo, ¿eh? Pero realmente como tal, y he gastado mucho dinero en psicólogos. Me han dado muchas herramientas a lo largo de todo este tiempo, pero realmente no ha habido ningún psicólogo que me haya abierto los ojos y me haya dicho, mira, yo creo que esto puede ser por esto, yo creo que esto deberías de pensar en esto, ¿sabes? Era como Mm. mucha escucha, yo iba ahí, soltaba fuego por la boca, soltaba sapos y culebras, pero me iba a casa sin ninguna certeza, sin nada a lo que agarrarme para poder intentar trabajar en ello. Ya. O sea, tú más que el cómo, querías saber el por qué, Claro, ¿no? yo tenía muchas preguntas y ninguna respuesta. Ya. Y nunca tuve esas respuestas, nunca las tuve. Sí. A ver, es que bueno, yo soy psicólogo, como sabes, y no soy nadie para, además tengo 26 años, no soy nadie para juzgar cómo Ujú. trabajen unos psicólogos u otros, ¿eh? Pero sí que es verdad que yo siempre digo que el coach, como has comentado antes, te da como una herramienta genérica para todos, ¿no? Pero el psicólogo te tiene que dar el porqué, ¿no? Te tiene que individualizar, Claro. antes te tiene que, si hay un problema, digamos, tú tienes que ir a ese foco del problema, ¿no? Entenderlo, y una vez ahí tú tienes una herramienta, ¿no? Ujú. También es verdad que lo que tú dices de soltar, eso en terapia cognitivo-conductual, que es la corriente que se lleva ahora, eso sí que es verdad que también es terapéutico, es muy Ujú. terapéutico hablar. Sí, desde luego. Bueno, también depende de la persona, ¿eh? No sé si tú también nunca te ha costado y tal, pero mucha gente que le cuesta exteriorizar emociones y pensamientos, solo el simple hecho de contarlo, o sea, te quita, o sea, te alivia, ¿no? Pero es que es mucho lo que te digo, sí, no sé, no sé o sea, cómo trabajarían tus psicólogos, pero yo considero que es que en lo que nos diferenciamos los psicólogos es en eso, ¿no? En buscar los focos de los problemas de una manera completamente objetiva, ¿no? Y en base a ahí, pues trabajarlo.
La respuesta que más me han dado todos los psicólogos por los que he pasado es: deberías de escribir un libro. Con todas estas cosas que nos estás contando, con todas tus vivencias, con todas las cosas y todas las malas decisiones que he tomado a lo largo de mi carrera, que han sido muchas, ya te digo, también fruto del autoboicot, eh, me lo decían: ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué no escribes tus memorias? ¿Por qué tal? Veo, pero que yo, Pero eso te lo decían como solución. no sé, es que no lo sé, no lo sé. A ver, yo eso lo puedo ver una herramienta del psicólogo que te lo diga así en plan como un tono cómico, Sí, sí, es que que el, yo creo que iba por ahí. O sea, se quedaban flipando con las historias que les contaba ya, y se me quedaban mirando así y me decía: ¿por qué no escribes un libro con todas estas ya, cosas que me estoy contando? Digo: ¿y sí, tú por qué no me ayudas? ya, ya. Sí, a ver, es lo que te digo, o sea, es decir, eso puede ser complementario, si pega en la conversación puede ser complementario a otro tipo de ayudas, obviamente. Pero bueno, que es lo que te digo, que no, que además es interesante porque nadie me había dicho aquí que había tenido malas experiencias con psicólogos y tal, y puede pasar, obviamente, como puedes tener con cualquier profesional, pero bueno, es que justo lo que has dicho me ha chocado porque yo tengo muy claro al final en qué tenemos que basarnos los psicólogos, ¿no? Es más casi en entender y normalizar y aceptar, ¿no? Y luego, pues sí, dar herramientas, ¿no? Sí, o sea, ahora echando vista atrás, sí que considero que he adquirido esas herramientas también fruto de una depresión muy fuerte que paso, que luego me imagino que pasaremos por ahí. Yo el año que debuto en segunda división con 18 años, en ese año, en ese equipo, sufro de humillaciones y de bullying constante por parte de mis compañeros e incluso mi entrenador. Mi entrenador, por decirlo claro, es el partícipe de todas estas cosas y me genera una depresión muy fuerte, que luego tardé muchos años, he estado medicado también con psiquiatras, he tomado medicación durante mucho tiempo. Después de eso y después de saber de dónde vengo y de lo que he sufrido por esto, eso sí que me ha dado muchas herramientas de decir: hostia, estoy viendo indicios que me están llevando a pensar que voy a terminar como terminé y sé que por ahí no quiero pasar, ¿sabes? Entonces utilizo mi mala experiencia con la depresión para poder detectar otras situaciones en las que me encuentro en el día a día, que es que son cosas banalísimas, que la gente se piensa que te tiene que atropellar un coche o que se te tiene que morir un familiar para llegar a ese punto, pero es que puede saltar la chispa en cualquier momento, y más en temas de deporte. Y eso sí que me ha ayudado mucho y me ha dado una herramienta muy fuerte de decir: hostia, esto me suena a algo que he vivido en el pasado. Eso Ya. sí, Esto fue, tú dices, en la en la, Serie B, en la Virtus Entela. y esto es el primer equipo de la Serie B. Ujú. ¿Qué tal de nivel comparado con Segunda División Española? No lo sé porque nunca he jugado aquí en segunda división, pero es una categoría muy larga, creo que es un 30 no sé, ahora no lo sé, pero había partidos el día de Navidad, había partidos el día de Año Nuevo, era una competición súper larga, súper extenuante y no iba a casa para Navidades, casi no podía ir para casa. El nivel Muy era físico, veo. físico 10, Catenaccio, ¿no? físico 10 de 10, Sí. lento 10 de 10, táctico 20 de 10, Ah, sí. complicado 50 de 10. Aquí en la segunda, por lo que estoy viendo este año, yo no sigo mucho el fútbol, la verdad. Ni la primera división todavía, creo que todavía no he visto ningún partido de esta temporada. Me gusta ver repeticiones porque ahora que estoy haciendo temas de entrenamientos técnicos y tal, sí que veo muchas repeticiones y les enseño a niños a partir de repeticiones de jugadores top. Ya, Los tomo como ejemplo, pero para llevarlo a mi terreno. Pero realmente un partido de 90 minutos no me interesa, no me ya. interesa. Entonces, me pareció una experiencia espectacular los 2 años que pude competir ahí en Serie B, pero ya te digo, lo pasé tan absolutamente mal que no lo echo de menos, la verdad. Lo pasabas mal porque dices que, digamos, genéricamente tú estabas mal, ¿no? Pero ahí también tenías episodios concretos muy malos o lo consideras como eso, como una época larga mala. Yo salía, a ver, en la Juve yo estuve 2 años en la categoría que se llama Primavera, ¿vale? Que es lo que sería más o menos una juvenil división de honor. Allí por aquel entonces no había filial, ahora sí que han hecho un equipo sub-23 que juega en Serie C, que es como un paso intermedio. Pero cuando yo estuve allí, terminabas la categoría Primavera, que podías estar solamente hasta los 18 años y a partir de ahí te tenías que buscar la vida. Entonces yo conseguí encontrar este equipo, que era un recién ascendido a segunda división,
Me fichó, empecé jugando en su categoría primavera, los primeros partidos me salí, metí creo que 10 goles en los primeros 7 8 partidos, automáticamente me subieron. ¿Eso como delantero? Eso como extremo, yo Como creo, extremo. como extremo. Y entonces ya empiezo la dinámica con el primer equipo, con un entrenador. No voy a dar ningún nombre para cosas malas, para cosas buenas sí que me gustaría nombrar, ¿vale? Este entrenador que tenía, es verdad que yo venía con todas las tonterías que puede llevar un juvenil y más de un juvenil, de un filial, de un equipo profesional. Todas estas cosas que se ha querido cargar Raúl con el Madrid, pues yo llevaba, uno no, dos relojes, un neceser no, llevaba dos. Que eso también lo pone ahí, lo de la fama a la cabeza, ¿eso se te subió muchísimo o...? No se me subió la fama como tal, pero sí que no me Estabas en sen- el pack, ¿no? Estabas en al, el starter pack. al no sentirme validado y no recibir la validación realmente de nadie de mi grupo que me sirviese esa validación, al no estar mis padres, al no estar mis amigos viéndome, al no recibir esa validación con la que yo estaba acostumbrado a vivir en Zaragoza, que era algo que bueno, eres el mejor, eres el mejor, paso de todo a la nada y quizás lo transforme por volverme un tipo un poco más excéntrico, por comprarme ropa muy rara. Yo tengo prendas de ropa que ahora las veo y digo, "Uf, que no puedo ir con eso, ¿vale?". Tenías que haberlo traído como regalo para el Tendría que podcast. haber traído, de verdad, zapatillas con alas, con huesos, pantalones de todo tipo. Y yo creo que quizás un poco como para haberme reconocido exteriormente utilizaba todas estas chorradas, que no son más que chorradas, que hay mucha gente que las Tiene quiere todo el sentido abolir, del mundo, sí. pero yo creo que lo hacía por eso, como para distinguirme un poco. Sí, como aquí está muy claro que eras el futbolista y por la calle igual no tanto, entonces tenías que Claro. vestirte de futbolista, ¿no? Una cosa que no te he preguntado, ¿de la Juve por qué te vas? Me voy porque termino mi etapa como primavera y me voy porque me invitan a salir. Sí. Un día después de un entreno se acerca Fabio Grosso. Esa es otra de los momentos clave. Se acerca y Fabio Grosso es el que me has dicho del sí, penalti, ¿no? sí. Y yo ya sabía por dónde iban los tiros. Yo ya llevaba muchas semanas en las que estaba desconvocado por problemas. Me portaba muy mal, me portaba muy mal. Lo mismo que te comentaba antes de la ciudad deportiva, que necesitaba todo el rato enfrentarme con la gente y ser el gallo. Tenía mucho ego. Yo ya sabía un poco por dónde iban los tiros, pero se me acercó y me dijo, mira, Héctor, si hablásemos a nivel de talento, pues seguramente serías uno de los mejores 5 jugadores del equipo y probablemente tendrías una de las mejores proyecciones que tenemos actualmente en el filial, pero me estás reventando el equipo. O sea, no te quiere nadie en el vestuario. No te Ya. quieren ni los extranjeros, no te quieren los italianos, no te quiere nadie. Y me los ponía todos, ahora me doy cuenta de que me los ponía todos en contra yo, pero por esto que te digo, porque me sentía tan mal conmigo mismo, no sabía qué es lo que me estaba pasando, era solamente ira, era rabia, era frustración y tenía que pagarlo con algo. Ahora, de hecho, Ya. la vista atrás, después de toda la gente con la que me he ido compartiendo vestuario y tal, y también digo, agradezco que me haya dado por ahí a no haber sufrido de ningún tipo de adicción, como puede ser con drogas, que conozco muchos casos, como puede ser con el juego, con las apuestas, como puede ser con el alcohol, que conozco también muchos casos. Pues a mí me daba por eso, por comprarme ropa excéntrica y por ser el más gallito Ya. del vestuario. Ya que, o sea, has comentado que no te quería nadie en el vestuario, ahí eso porque estás hablando de la Juve. Ujú. Cuéntanos entonces cómo es desde tu perspectiva y desde la suya tu paso por la serie B, lo que has comentado del bullying. Es decir, también haciendo autocrítica, ¿vale? Ujú. O sea, ahora me pongo desde el punto de vista del entrenador o de mis compañeros que me hacían, bueno, también el entrenador, el entrenador es el que más me humillaba de todos, ¿eh? Sí. Date cuenta. Sí, por eso que es que además, perdona Héctor, pero la autocrítica, o sea, no quiero que entiendas con esto que digas, pues no, 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 me tiene humillaba todo el sentido. porque me lo merecía. No, Ujú. pero tú qué crees que igual generabas en el vestuario para que para que te trataran así, o que eras extranjero, o qué era. Sí, que era un gallito, que era un gallito que respondía a todo, no me quedaba callado. Lo que hablábamos antes, que ahí estaba súper jerarquizado todo, y a mí nunca me dio miedo responder. Cuando yo siempre he sido un jugador que, ahora igual quien lo escuche dirá, pero es muy contradictorio, pero siempre me he inmolado mucho por mis compañeros. Nunca me ha gustado que un entrenador le chillase a un compañero mío, siempre saltaba yo. ¿Por qué le hablas así? ¿Por qué le gritas así?
¿sabes? Aunque luego fuese yo me quisiese pegar con mi compañero, pero siempre he intentado un poco salvaguardar. He preferido siempre que se pasasen conmigo a que hiciesen sufrir a otras personas que yo veía o que creía que eran más débiles que yo, cuando realmente el más débil mentalmente desde luego era yo. Pero como que siempre prefería poner todo el foco en mí y que dejasen a mis compañeros tranquilos que ver como un entrenador o como un compañero siempre me ha sentado muy mal, y este año que te digo del primer año de Serie B es muy recurrente a todos los que salimos de esa primavera, de ese filial. Las humillaciones eran constantes y eran una locura. Y me sabía peor que se pasasen con un compañero a que lo hiciesen conmigo. Ah, o sea, también con más Sí, sí, compañeros. sí. ¿Y qué tipo de humillaciones eran? Pues desde novatadas en pretemporadas, luego me acuerdo ¿Cómo una, cuáles? pues había una muy típica que te lanzan las pelotas de ping-pong. Venga, remátala con la cabeza. Venga, remátala con la Un huevo cabeza. de Y repente. luego te tiran un huevo. Sí. Em, Una vez, mientras estábamos entrenando, me cogieron las llaves del coche y un compañero me metió el coche en el campo, y cuando salimos el entrenador... Ah, eso lo escuché cuando ¿sabes? hiciste el podcast con Alicia. Otra vez salía del gimnasio y yo hablaba muy bien italiano. Me costó muy poco aprender a hablar italiano y te diré que hablaba y tenía más vocabulario que muchos de mis compañeros Italianos. italianos. ¿Ah, sí? ¿Y Y por qué? ¿Eso por qué? no sé, se me dan las lenguas se me dan bien. Así Ya. como las matemáticas no sé hacer dos por dos, he tenido mucha facilidad con los idiomas. Me gusta mucho el cine, me gusta mucho la tele, y me iba solo al cine, me he ido cientos de veces solo al cine a ver pelis. En el idioma Sí, original. sí, claro, en italiano. Es Sí, que sí. eso es la clave. De hecho, se supone que aquí en España hablamos tan mal inglés con respecto al resto de Europa porque aquí las películas nos las traducen. Claro, sí, Hay sí. países en los que no. Bueno, pues ya te digo, hablaba muy bien italiano, pero había alguna frase hecha que todavía no conocía del todo. Y este entrenador mío era de la zona de Florencia. Y hay una frase hecha que dicen ahí que es "¿qué parte fai?", que traducido literalmente es "¿qué parte estás haciendo?". Esto me lo preguntó el entrenador en el pasillo de los vestuarios. "Oh, Tim, ma tú, ¿qué parte fai?", me dice. Y yo, desconocedor totalmente de esta frase hecha, le dije, acababa de salir del gimnasio, y le digo, "parte alta, mister", como que acababa de entrenar la parte superior del cuerpo. Bueno, se me echó a reír en la cara, y no solo a mí, sino que entró descojonado en el vestuario a decirle, "mirad este gilipollas que me acaba de decir que está haciendo parte alta cuando le he dicho que parte fai". O sea, así era todos los días. Me cambiaban el nombre, cuando sabían que peor lo estaba pasando todavía apretaban más la tuerca. Me acuerdo de muchos entrenamientos de entrenar llorando mientras iba corriendo. Y yo ahí, y pum, y pum, y pum, y pum, y llorando, y llorando, y llorando, y llorando. Y el entrenador me miraba y se quedaba, el segundo entrenador, que era argentino, me miraba y me decía, pero ¿cómo puedes esto? O sea, no lo entendía. Y yo ahí, 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 ahí. Me tuvo 6 meses, hasta que me hizo debutar casi el día de mi cumpleaños, el 19 de enero. Me tuvo 6 meses desconvocándome la primera parte de la temporada, pero no me desconvocaba el viernes y me dejaba en casa para que me pudiese ir a casa. Nos tocaba ir a jugar desde Génova, que jugaba yo, hasta Nápoles, y me llevaba hasta Nápoles y me desconvocaba en el campo y me hacía estar en la tribuna. Pues así, así, semana también, semana sí, semana también. ¿Y esto está relacionado con lo que has dicho antes de que te gustaba jugar a los egos incluso con el entrenador? Puede ser, esa ha sido algo recurrente a lo largo de toda mi carrera, pero este año en concreto yo estaba ya tan machacado psicológicamente, yo venía tan machacado de Turín, de que me hubiesen invitado a salir por todo este tipo de conductas, que yo me dije a mí mismo, esto tiene que cambiar. Perfil bajo, el tío más humilde del mundo, siendo que siempre he sido humilde, lo que pasa que tenía pues estas cosas que intentaba exteriorizar como para generarme una confianza, una Lo que hemos autoestima que hablado no antes, sí. tenía. Y yo creo que este año fue el que menos me puse en contra del entrenador. También era mi primer año en segunda división, yo solo quería aprender. Y ahí fue como un mazazo, fue como mentalmente decir, hostia, yo ahora que estoy intentando cambiar, pues ahora todavía van más a degüello conmigo. Y sí que es verdad que fue salir de ahí, y ahí sí que ya no le permitía a ningún entrenador más levantarme el tono. Curiosidades o casualidades de la vida, vuelvo todos los años porque para mí es un sitio feliz donde yo ¿Cuál, encuentro perdona? paz. ¿Cuál? Chiavari es Ah, una ciudad costera que está en la costa ligure, en Génova, muy bonita, preciosa y chiquitita. Iba al campo en bicicleta, increíble. Es el sitio donde peor lo he pasado,
y sin embargo ahora es como mi sitio de paz. Vuelvo todos los años al hotel donde viví el primer año con una familia espectacular, en el Hotel Ciapiera donde me tratan espectacular. Y es curioso que yo quiera volver ahí todos los años. Y vuelvo también porque la gente me recuerda muchas cosas que yo he olvidado. Y Claro. hostia, es que eras muy... También un poco me reconforta ver que la gente se acuerda y tiene buenos recuerdos conmigo. Cuando yo el primer año que volví no me acordaba de nadie. Pero si hemos salido, hemos estado en un montón de sitios, hemos celebrado cumpleaños, has estado comiendo en mi casa. Ya. Igual es porque esa ciudad es la que más asocias a lo extradeportivo. O- Extradeportivo he tenido vida en todas las ciudades. O sea, yo ya. luego paso del Entel a la Reggiana, completamente disociado, lo que te digo, y los únicos compañeros que me aceptan son, por así decirlo, bueno, nos llamaban los randallos. Ese- Allí. ¿Qué significa? Randallo significa, se les dice randallos a los perros callejeros que no tienen hogar. Nos llamaban los randallos porque estábamos todo el día en la calle, todo el día en la calle, dando vueltas, bebiendo cervezas, bebiendo cafés, estábamos siempre en la calle. Y era otro grupo de randallos como yo. Era un chico rumano, dos chicos de barrios muy conflictivos de Milán, un chico francés. Eran otros jugadores que eran de mi mismo perfil, que habían sido este chico de Milán que te digo que se llama Simone Calvano, había debutado en el Milán de Beckham y de Ronaldinho y luego se rompió el tobillo. Eran como carreras muy paralelas a las mías, de estar a punto de tocar la cima y de caer. Y me junté con estas personas que viví personalmente uno de los 6 mejores meses de mi vida en el plano extradeportivo, pero ya te digo, era muy salvaje, muchas salidas nocturnas. eh, eh, me, me sentí feliz y me sentí entendido por un grupo de personas que eran como yo, pero nos hacíamos muy mal los unos a los otros, éramos muy tóxicos. Sí. Sí, es que tiene una doble cara, ¿no? O sea, es malo por un lado, pero bueno por otro. O sea, lo típico que se dice a veces, algo por salud mental. Ujú. En cierta parte es así, o como a la embarazada que le dicen que fume porque es, o sea, es peor el estrés por no fumar que fumar, ¿no? Que el Ujú. propio humo en los pulmones. Es un poco, es que claro, también por eso mismo el deporte es tan cruel y el fútbol es tan cruel, ¿no? Porque según la persona que seas, hay cosas que quizás, o sea, tu cabeza no, o sea, es incapaz de tolerar, por lo Claro. menos sin ayuda, ¿no? Mm. Y hay deportes como el fútbol en los que, y más en hace años, es que no te sientes entendido ni loco, porque incluso el que te entiende se puede callar para no mostrar esa debilidad. Claro. Es que es así. Yo te voy a contar, yo siempre que he trabajado como psicólogo en grupos en fútbol, es donde más silencio veo, porque es donde más se ve que la gente no quiere hablar por miedo Claro. al rechazo, por miedo al banquillo, por mostrar esa debilidad, ¿sabes? Cuando en realidad, claro, y por eso esto es parecido a los militares, porque funciona un poco así el fútbol, pero en realidad la muestra de debilidades es uno de los rasgos más importantes de liderazgo de los, o sea, de los que Ujú. llevan grandes empresas, ¿sabes? Porque al final es ser objetivo siempre, ¿sabes? Sí, Que sí, tiene su riesgo porque si no muestras debilidades claro. correctamente y lo complementas pues también con carácter, pues te pueden comer, ¿no? Pero es fundamental, pero eso en el fútbol supongo que cada vez más porque los Porque ahora está psicólogos, de moda hablar de esto de salud mental, claro, pero cuando yo jugaba, es lo que te digo, es que no podía, yo lo hacía, ¿eh? Porque no veía otra salida más que exteriorizarlo y decirle al entrenador, oye, que sepas que mi rendimiento no está siendo al 100% porque es que no me puedo controlar, no me sé gestionar, estoy siempre triste, estoy deprimido. Y eso, objetivamente, el entrenador lo coge y le dice, ok, tú tienes que ir al banquillo porque tú no estás preparado para jugar. ¿Sabes? Porque no tienen sí, los entrenadores no tienen las herramientas de poder ayudarte en ese sentido. claro. Y el entrenador de un equipo top, de una Juventus, de un equipo de segunda división, lo que necesita es rendimiento. Entonces, ¿qué hacen? Eso te iba a decir, Al que porque banquillo. es entendible esa actitud Claro, del es entrenador. totalmente O entendible. sea, porque él si no ganas, Claro, le le echan a la echan. calle, sí, desde luego. Vamos a ir a las preguntas que ha puesto la gente por Instagram, ¿vale? Venga, ha habido muchas. Yo pensaba que no Sí, iba a haber ninguna. sí, ¿Ha no, habido sí, sí, preguntas? sí. Han preguntado. Can de ZGZ, que igual eres su entrenador personal Sí. de fútbol. Juan Zaragoza, ¿verdad? La Ahora chica, está he en el visto. Zaragoza, sí. ¿Cómo hace para no tener nervios a fallar en un partido, entreno, etcétera?
Nervios siempre hay y yo creo que si no hubiese nervios no deberías de dedicarte a otra cosa. Vamos, yo creo y siempre he asociado un poco también con la ignorancia que tenía yo, esos nervios, digo, esto lo tengo que transformar en adrenalina. Si eres capaz de reconducirlo hacia algo positivo, te va a fortalecer. El problema es que esos nervios se queden como nervios como tal, que entonces eso sí que puede Que se ser transforme en, destructivo. en tensión, ¿no? Eso es. Sí, además seguro que le ayuda a Candela tu respuesta porque el primer paso es aceptar ese miedo, ¿no? El problema viene cuando no lo aceptamos, decimos, ¿qué me está pasando? Esto es algo súper raro. No, o Ujú. sea, es algo Es normal. algo normal y de hecho lo necesitas para Mm, cualquier competición. sí. Ese batiburrillo en el estómago, vamos, eso es lo que a mí me ha hecho seguir domingo tras domingo. En Mm, el momento que perdí eso, dije, no tiene sentido seguir jugando. claro. Y además te voy a contar, a mí lo que me ha pasado con el podcast, hasta junio hice uno a la semana, ¿vale? Y como te he contado antes, yo me hago todo, o sea, me edito todo, lo grabo, tal. Y era un estrés, o sea, literalmente, lo gestionaras como lo gestionaras, Ujú, era, vamos, un estrés. Y acabé haciendo los podcasts, pues sin ese, como tú dices, ¿no? Sin ujú, esas mariposas en el estómago, esos nervios, y me afectaba, ¿eh? En la claro. forma en la que preguntaba las cosas, en la que hablaba, porque me faltaba motivación, ¿no? Ujú, Que es al claro, final la que ejecuta desde esa luego. acción. Y hoy, que ha sido el primer episodio, tenía muchas ganas y tal, y estoy muy a gusto, por eso, porque hace mucho tiempo que no hago y no voy a hacer ya uno a la semana, voy a hacer 2 al mes Qué o bueno. por ahí. Pero sí, está claro, Candela, el miedo lo tiene todo el mundo. O sea, Mbappé antes de una final de Champions, miedo tiene. Lo que pasa es que luego, ya sea porque él de base lo gestiona bien o porque lo ha trabajado, lo canaliza, como ha dicho Héctor. Esta pregunta no tiene mucho que ver con el fútbol, pero ni con lo mental, pero te pregunta Adam Pérez, ¿cuántos amigos de quinto tienes? Adán Pérez, solamente Ah, Adán. ah, Él solo. es compañero mío de Calamocha y es una de las grandes personas que me he encontrado Ah. aquí en el fútbol aragonés, junto con Fonsi, que compartimos vestuario en aquel Calamocha, y Adán es una persona espectacular y un futbolista como la copa de un pino. Yo pensaba que lo preguntaba porque habías jugado en el quinto. No, es que él es de quinto. Mm, Vale. Vale, pero te lo dice porque él es de quinto y claro. solo conoces a él, vale. Pensaba que iba la pregunta por, o sea, que habíais ido a quinto y estabas muy solo o algo No, no, así. no. De hecho, tiene más años que yo, pero es que está hecho un chaval el tío. No sabría decirte cuántos años tiene porque aparenta mi edad. Ya. Sergio Guti, Ujú. ¿cómo te influyó la fama, el estrés y la ansiedad en el fútbol? Es al final la temática principal de Ujú. este podcast, pero bueno, para resumirle también un poco a él. Mm, mal llevada siempre es negativa. O sea, yo ahora, por ejemplo, también están cambiando mucho los tiempos. Antes, cuando yo era jugador e intentaba, por ejemplo, teñirme el pelo o hacerme trenzas, eso era inviable. O sea, un día me acuerdo que me hice trenzas y al día siguiente me tuve que rapar la cabeza porque si no, no me dejaban entrenar. Ahora que creo que hace Hansi Flick bien, por ejemplo, el entrenador del Barcelona, es que estas cosas se da cuenta de que las nuevas generaciones están cambiando y que esto seguramente, por ejemplo, lo de llevar los pantalones que se le ve al culo, por ejemplo, a Lamine Yamal, que 10 años atrás hubiese sido impensable, pero piensa, ¿y si esto le da autoestima o si esto beneficia de alguna manera al jugador, por qué voy a cortarle yo las alas en ese sentido? Sí, es que también, claro, antes, en el pasado, no se individualizaba este hecho, se veía simplemente como un factor educacional global, Claro. ¿no? Ahora tienes mucha razón, yo creo que va por ahí la cosa. Que también es verdad que, antes lo has dicho, ahora que está muy de moda la Ujú. psicología, parece que todo tenga que ser bonito, haz lo que quieras, tal. Tampoco es así No, la hombre, cosa, desde luego. porque la disciplina obviamente depende del contexto y la persona, pero la disciplina, o sea, es un factor de los más importantes en Mm, en la educación de los mm. chavales. O sea, es así. O sea, Sí, sí. sin disciplina o sea, una persona que está en una clase o Claro. en el colegio, en un entrenamiento tal, no sabe estar, Mm, no sabe atender, no va a captar lo que dice mi entrenador, va a faltar el respeto a los compañeros, etcétera, etcétera. claro. O sea, Yo es fundamental. llevado esta pregunta a mi experiencia personal, lo atribuyo un poco a eso, a las cosas que haces extradeportivas, a mi manera de vestir, a mi manera de exteriorizar un poco fuera del campo. Entonces yo pienso eso. Antes era impensable y para mí era mi única manera de sentirme con confianza, el hecho de llevar un peinado rosa que me subía un poco la autoestima,
porque me veía diferente y me generaba algo positivo y eso te cortaba las alas de raíz. Ahora lo vemos en chicos, siempre y cuando no me cabe ninguna duda de que Lamine Yamal a nivel deportivo sea un tío súper extradisciplinado, porque si no, no estaría donde está, ¿vale? Pero si ahora el chaval que Claro. mete goles todos los domingos quiere llevar los pantalones por donde quiera, pues déjale que haga lo que quiera. Mientras le vaya bien a él, te va a ir bien a ti también. Claro. Sevarame es el. Ujú, Es Seba Rame, ujú. ¿no? Italiano. Te lo voy a preguntar en ¿Y italiano. yo respondo en italiano también? Venga, va. Venga, Sí, sí, venga. sí, sí, sí. Vas a responder en italiano. Chiavari per te è stata un'esperienza negativa o positiva, Seba? ¿Cómo lo he dicho? Bastante bien, te Vale. defiendes, te defiendes. El acento ha empezado español y ha acabado italiano, bueno. Yo hablo un italiano, el otro día, hace poco que vengo de vacaciones de ahí, mi colega se queda flipando por cómo hablo, pero me dice, tío, pero es que no le pones nada de acento. Y digo, es que cuando era pequeño y volvía a casa y ponía acento italiano, mis amigos se reían. Entonces, ahora simplemente con demostrar el nivel que tengo un C1 de italiano, pues hablo como si fuese español, pero hablo en italiano. Entonces voy a responder en italiano un poco con acento español, Vale, venga. O sea, peor acento que yo, vale. peor acento Ya, que me tú. quedo con eso. Per me Chiavari è stata un'esperienza bellissima, come dicevo prima, un po' contraddittoria perché è stato il posto dove peggio mi son trovato a livello psicologico sicuramente, però non so perché ora come ora è uno dei miei posti felici. Cerco di tornare tutti gli anni, conosco sempre nuove persone che non ricordavo di aver fatto certe cose, però non so, vorrei tornare tutti gli anni. Es que. No, no, perdona. Es que me estoy recordando a Joaquín cuando le pregunta, Ah, porque sí. claro, como me estás hablando a mí a la cara y no te entiendo nada, ¿sabes? Que yo a O Joaquín una sea, vez me lo encontré. ah, sí, en Italia. Estaba con Sergio Buenacasa, con el que era mi Sí, compañero, también nacido en Zaragoza, que sí, pasa sí, sé por el quién es. Barça y luego viene a Turín. Y estábamos un día por Florencia haciendo de visita y haciendo un poco de shopping. Y estábamos parados y en una óptica nos encontramos a Joaquín fuera de la óptica. Era Yo un que no cachondo. me gustaba nada como abordar a los jugadores, ¿vale? No me gustaba nada. Y yo como, Sergio, es él, Joaquín, pero no le vamos a decir nada. Yo, ¿Esto en qué ciudad? Perdona, no sé esto si en lo has dicho. Florencia, nos Ah, encontramos en cuando en Florencia. la Juana Fiorentina. Eso es. Y yo, Sergio, es Joaquín, pero no le vamos a decir nada. Pero hombre, vamos a saludarlo. Y lo saludamos. Aquí estoy esperando a la mujer que está comprándose gafas y yo aquí esperando como un pringao. Nada, nos Un partíamos el culo, cachondo. un crack, un crack. Ya, es que es No muy. sabía nada de italiano, cero, ¿eh? Cero. Es que es muy buena la entrevista. Es- Por eso mismo, claro, como yo pensaba que ibas a responder al móvil, ¿sabes? Como para él, entonces, claro, Ah, claro, porque ahora como estoy hablando sí, no, contigo, claro, claro, no, no, que es normal. Pero eso, o sea, te estaba mirando a los ojos y me entró la risa porque digo, a ver, es que no estoy entendiendo nada de lo que me dices, ¿sabes? Seba, Pero, sei un grande, lo sai, el- ti aspetto a Zaragoza. pero ahí, ¿has respondido todo o Sí, sí, querías sí. decir algo más? Sí. ¿Qué le has dicho? Bueno, que te ha preguntado y qué le has dicho. Un poco en referencia a lo que hablábamos antes, que es un poco contradictorio el hecho de que yo lo haya pasado tan mal en esa ciudad, pero que ahora sea uno de mis sitios felices. Ah, justo Claro, te es que pregunta sobre él es esta de ciudad. Chiavari, él es de Ah, Chiavari. Y hace poco estuve con él, hace la última semana de agosto estuve con él. ya, Y estuvimos hablando también de esto. vale, vale. No, pues sí, sí, qué casualidad. Que esa es Sebas de Sebastián. Ujú, Ah, muy bien. Diego Moreno ujú. te pregunta, ¿qué tal con Diego Moreno? Eso Diego Moreno es un crack. ¿Y Diego Moreno quién es? Diego Moreno es un ex compañero de la Ciudad Deportiva. Del Zaragoza. Él es más pequeño que yo. Ahora lo conocerá todo el mundo porque es camarero en el Hyde y es uno de Ah. las leyendas de la noche zaragozana. Lo conocerá, menos tú, creo que lo conoce todo el mundo en Es Zaragoza. que Hyde, yo creo que he ido una vez en mi vida. No, no he ido más. Luego Pues no. es muy amigo de mi gran amigo Aparicio también y hace poco estuvimos en la boda de APA y él estaba invitado y me lo paso en grande con él. La verdad que es una persona entrañable. Vale, pues un saludo a Diego Moreno y a toda la gente que ha hecho preguntas. Muchas gracias. Vas a recomendar un libro, ¿vale? Un libro, una película, lo que tú quieras relacionado con el deporte. ¿Has pensado ya? Más que relacionado con el deporte, un libro que me ha abierto mucho los ojos y me ha dado muchas herramientas de estas que te digo que buscaba en otros psicólogos. Es un libro que se llama La trampa de la felicidad de Russ Harris, no sé si lo conoces. No. Y habla básicamente de que el constante búsqueda de la felicidad nos lleva a un vórtice y a una espiral de desilusión, de infelicidad y de todo lo contrario, vamos.
que Ya, contra más me pasaba mucho, pues el hecho de decir, no, si hago el primer toque bien, voy a ir bien. No, si el domingo gano y marco gol, ya voy a ser feliz y ya todo lo demás se va a borrar. Y vale. llegabas, marcabas el domingo y te dabas cuenta de que todo sería igual. Pues habla mucho de eso, te da herramientas reales para solucionar este tipo de problemas. Ya, o sea, pasado a términos psicológicos como el no anticipar el futuro y estar más en el presente Sobre del todo proceso. el poder de la aceptación también, Ya, que es algo que desde que lo pongo en práctica me ha cambiado mi calidad de vida de estar completamente depresivo en todo momento a saber valorar las cosas buenas. Ahora cuando entreno a las niñas, por ejemplo, siempre de todas las noticias malas, siempre intento darle la vuelta y siempre intento sacar, siempre hay algo positivo de todo lo negativo que nos pasa también. Y también sale mucho de ahí, del poder de la aceptación, del decir, ok, esto que me está ocurriendo es malo, pero no que sea malo, yo me tengo que quedar con ese malo y ya voy a estar mal siempre, sino que estoy triste, ¿vale? Pero tengo que individualizar la tristeza, la veo desde fuera y la dejo marchar. Lo que no puedo hacer tampoco es obviarla y dejarla pasar, porque entonces se va haciendo una bola y se va haciendo una bola y se va haciendo una bola hasta que estallas. sí. Pues un poquito eso, el aceptar las cosas como son, el ser consciente también de que no somos nuestros pensamientos y tampoco somos nuestras emociones, que son simplemente eso, pensamientos y emociones. Hemos hablado de muchas cosas en el podcast, pero yo creo que la palabra que más hemos tocado es aceptar, ¿no? O Ujú. normalizar. O sea, entonces tú dirías que tu, tu problema más recurrente de joven era ese, ¿verdad? El que no lo Claro, hacías. claro, no aceptaba las cosas por como eran. Y siempre hablaba con mis entrenadores y es que me encuentro mal y estoy triste y tal. Y todo el mundo me decía, pero sí, ¿cómo vas a estar triste tú con el dinero que has ganado? A ver, que has jugado en la Juve, tal. Y yo lo asociaba como que estaba en una jaula de oro, ¿sabes? Era un pájaro encerrado en una jaula de oro. Mm. Y el problema era ese, que no aceptaba las cosas como eran y entonces siempre me quedaba con lo malo se quedaba, lo bueno era demasiado volátil, se marchaba enseguida y estaba ahí anclado siempre en el error, en las cosas negativas, en la ira, en la rabia. Está bien sentirlo, o sea, no porque sientas ahora rabia te vas a quedar toda la vida sintiendo rabia. Te vas a quedar sintiendo rabia cuando la dejas pasar y no la aprendes a aceptar. No, me siento con mucha ira, voy a intentar cambiar y pensar en otra cosa y te das cuenta de que eso sigue ahí. Hasta que no lo individualizas, lo visualizas desde fuera sobre todo y dices, ok, ahora me siento triste, voy a estar un rato triste y en 5 minutos voy a estar bien. Claro, eso es que es al final lo que estamos hablando todo el rato. También se romantiza tanto el dinero y el ser profesional en un deporte, que la sociedad nos explica, ¿no? Cómo un futbolista, en este caso, puede estar triste, pero es que luego te paras a pensarlo bien y es que el cerebro, el estado de ánimo no entiende Claro, de economía, o sea, ni de fama, o sea, sí que entiende de fama, pero no es lo que quiere, ¿no? O ujú, sea, tú quieres estar bien, eso quieres es. bienestar general en tu vida, entonces en el momento que tú estás en un yate o sea, que estás en el yate de Cristiano Ronaldo, pero tienes ansiedad o estás triste o sea, tu estado de ánimo en ese momento no es bueno por algo malo que te ha pasado, Mm. pues entonces no, te da igual Esto el, también el habla dinero. mucho del no marcarse objetivos, sino de vivir acorde a... eh, que me viene. Vivir acorde, aquí hacemos un pequeño corte que me Sí, sí, viene, sí, el no marcarse objetivos, sino vivir acorde, como diría, a tus valores personales, ¿vale? Yo antes me marcaba mucho eso, el objetivo es el domingo, hacer gol, pero realmente luego te paras a pensar y dices, ¿es realmente hacer gol lo que me va a hacer feliz o es trabajar y disfrutar el trabajo lo que va a hacer que marque gol o no marque gol yo voy a ser feliz? eso es. Por eso hay que ponerse objetivos de proceso. Es decir, tú empiezas un partido y en vez de que el objetivo sea un gol, que esto es otra razón por la que el fútbol es muy cruel, porque te ponen esos Claro, objetivos, sí. marca estos goles. En vez de que sea ese, que sea voy a, tras el error, a correr de esta determinada manera, Ujú, o a fijarme en esto, pensar en esto, respirar de esta ujú, algo así, ujú, ¿sabes? Que sean de proceso y que eso, el trabajar bien eso, llegue claro. a hacer gol. Sí, y Eso esto es. vale para el fútbol. Es muy gracioso porque Dani Huiza, el mismo que le preguntan de cuál es tu peli favorita y dice Torrente, Torrente. luego tiene una de las frases de fútbol más potentes que he leído nunca, que es
¿Cómo es? ¿Cómo era? Decía, no sé cuánto... ¿cómo era que decía? Espera, que la voy a buscar. Sí, sí, busca, hacemos parón. Em, ah, la gente dice que el fútbol y la vida no se parecen en nada y eso me da a entender de que no saben nada de la vida. En plan, como que yo a los chicos se lo digo muchas veces y es una herramienta muy buena para ir perfilando conductas y tal de primero, o yo por ejemplo, a mi caso personal, que era muy poco sociable y tal, es más fácil arreglar eso en un ámbito deportivo con tus compañeros que al final te van a levantar en momentos malos que a que lo tengas que hacer tú solo en la calle. O sea, hay muchas cosas de conductas y de los jugadores psicológicas que es más fácil abordarlos en un ambiente de fútbol con tus compañeros que te están arropando que Claro. luego que te suelten en la calle, que seas mayor, que no tengas herramientas, porque el mismo problema que tienes en el campo lo vas a tener luego fuera. Esto pasa mucho en artes marciales, que a personas agresivas, ¿no? Personas que les han hecho bullying, les recomiendan el meterse en artes marciales para descargarla ahí, o sea, Ujú. para descargarla en un contexto sustentado por unos Claro, valores, eso es, ¿no? Unos valores y unas reglas, eso es. no en la No, jungla, no, no, eso desde es. luego. Que ahora vas a hacerme tú la pregunta a mí, ¿vale? De psicología deportiva, que eso, para el que no lo sepa, tenemos varias secciones como habéis visto en el podcast y una de ellas es que el invitado me hace una pregunta sobre psicología en la que puedas tener curiosidad, así que cuando quieras. He estado pensándola mucho, porque no quería hacerte una pregunta banal y que me respondieses así fácil. Y viendo ahora, sobre todo en esta época que estamos con el Instagram y estamos con los reels y reels y dopamina y dopamina y dopamina, y hay mucha gente que habla de psicología y los chicos más pequeños pueden entender los mensajes, que es que también en las redes sociales prácticamente es todo mentira lo que enseñamos, menos algunos divulgadores, algunos psicólogos bien contrastados que saben que lo que te está diciendo es cierto. Luego hay muchos yados y hay mucha gente que te está enseñando cosas que realmente es todo lo contrario. O sea, no hagáis caso a yados, por favor. ¿Vale? Pues en este mundo sobreinformado de todo y que todo el mundo se cree que sabe de todo, igual que podemos sobrecargar un gemelo, que es un músculo, y vosotros habláis de que el cerebro también es un músculo, igual que podemos sobrecargar un gemelo, podemos sobrecargar la psicología o el cerebro de un jugador. Pues es una pregunta súper interesante y te la voy a hacer, o sea, te la voy a responder con dos contrapreguntas. La primera, la misma pregunta te la voy a hacer yo Ujú. a ti. O sea, tú has tenido épocas en las que has visto que te has sobrecargado, que luego, bueno, lo que dices, lo que me has comentado antes del ataque de pánico en el campo, ¿alguna vez te has sentido tú sobrecargado? Sí, muchas veces. Mm. Y el sobrepensar y el sobrepensar y el sobrepensar sobre el error y sobrepensar sobre el error del error, eso he sentido cansancio y agotamiento mental mucho. Y eso también me ha llevado a depresiones y a querer, bueno, yo cuando estaba deprimido dormía casi 20 horas al día, porque estaba talmente cansado mentalmente de estar dándole vueltas a todo que Claro. solamente podía dormir. Pues ahí ya me la has respondido, pero te voy a hacer otra pregunta, a ver si a ti te pasa. A mí me pasa y yo creo que a toda la sociedad. ¿Tú notas que desde que existen las redes sociales y más aún desde que existe el formato Reel, TikTok y tal, que se te olvidan más las cosas? A mí es que se me ¿O no? olvidan ya de Ah, normal. ya de siempre, ¿no? Ya de siempre. Pero sí, puede ser que es que ahora ya no le demos importancia a nada, ya es solamente dopamina continua, pero realmente no retienes nada de información. Eso es, sí, porque es que, claro, estamos continuamente fatigando atencionalmente al cerebro, estamos sobreestimulados sensorialmente, y como tú dices, va un poco por otro hilo a la respuesta, pero claro, es que ahora los estímulos que tenemos en el móvil son completamente inmediatos y esto va a tener segurísimo unos perjuicios enormes a la hora de estudiar, a la hora de estudiar oposiciones. O sea, Sí. que un chaval que con... Es que nosotros, bueno, tú aún menos, pero yo hasta los 15 yo creo no tuve móvil, que era una BlackBerry, con la cual no podías hacer nada más que Yo hablar, también la ¿no? tuve en el instituto. Era de guays esa, Sí. ¿eh? Y ahora un chaval de 8 años igual está viendo continuamente reels y tú le preguntas a ese chaval de 8 años cuál es el quinto reel anterior que ha visto y no se acuerda, porque es todo, totalmente irrelevante, es Sí. dopamina instantánea de cosas que no te interesan. Encima, claro,
los creadores de contenido en este sentido no son tontos, van bueno, yo incluso, claro, yo también subo contenido. Yo también estoy Yo, empezando. claro, eso es, vas a poner al principio Claro. lo más llamativo, ¿verdad? Pues para que le llames la atención, pero luego esa persona no se acuerda de tu reel a los Sí, yo ahora 5. estoy empezando a esto de subir los vídeos, estoy aprendiendo un poco del Yo no algoritmo tengo mucha idea, ¿eh? y es muy heavy. Ves la gráfica y empieza en 100 y de repente se pone en 0. O sea, la gente ve los primeros 3 4 segundos del vídeo y automáticamente lo pasa. Y Sí, mucha gente te da me gusta. ¿Y por qué le has dado me gusta? Pa. claro. Sí, y yo de hecho por eso estoy orgulloso de tener este podcast y un creador de contenido que estuvo aquí, que tiene 190.000 seguidores, me lo dijo, que la gente que me sigue a mí, que ve mi podcast y se lo ve entero, es un mérito, Hombre, jodo. porque también, a ver, me resta mérito, digamos, que los podcasts están de moda en general. Hay mucha gente en momentos en los que sí que puede tener atención sostenida y tal, pues se escucha un podcast. Pero claro, el estar en casa y que y que el podcast te llama la atención, escucharte un rato y tal, eso actualmente es, vamos, impensable. Esta es otro problema, digamos, en mi autoestima de números de Instagram. Claro, yo si subo un reel y tiene 500 visitas, es un absoluto fracaso. De hecho, no tengo ninguno con 500 Y estás todo el rato porque es mirando imposible. cuando suben las Sí, visitas. eso es. Pero luego yo me meto en YouTube y veo que un podcast tiene 500 visitas y es que, Es un a ver, es que éxito. hemos olvidado el darle importancia, ¿no? a que alguien esté viendo lo que haces. Ujú. O sea, yo que 500 personas, porque además creo que YouTube no te cuenta una visita si no has visto un rato. Creo, ¿eh? Igual me estoy columpiando. Pero es que 500 personas viendo el podcast. 500. Es heavy. Es que tú ahora mismo te vas a un auditorio y hay una persona haciendo una ponencia con 500 personas y piensas que es Mega crack. Albert Einstein, Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Es que es No le damos, es que es lo que dices tú, ya es todo tan muy que no difuso. le damos valor ya a las cosas. Eso es. Que, no, pero muy interesante la pregunta, ¿eh? Y te voy a ser sincero, cuando llegue a casa buscaré cómo afecta exactamente esto al cerebro, esta fatiga atencional Ujú. de las redes sociales, a qué zonas, a ver si hay alguna parte que se sobrecarga más. Tengo que mejorar. Que, vale, pues ya solo falta hacer el juego, ¿vale? De preguntas cortas. Bueno, vamos a hacer un juego como hago con todos los invitados. Le voy a poner. Te voy a decir los jugadores estos. Le voy a poner siempre en contraposición a dos jugadores y Héctor, que tiene mucha calidad, nos va a Que soy, decir, soy entrenador especializado sobre todo es en verdad, técnica. es verdad, nos va a decir quién le parece más técnico, ¿vale? Así que, así que, venga, empezamos. Héctor Otino, Messi. Messi. Nah, es broma, no te tenía a ti, vuelvo a empezar. Nico Williams o Rafinha, Rafinha. Mbappé o Rodrigo, Mbappé. Haaland o Lewandowski, Lewandowski. Vinicius Junior o Lamine Yamal, Lamine. Salah o Mahrez. Mahrez. Yo estoy de acuerdo también. Neymar o Vinicius, Neymar. Joao Félix o Dembélé, Dembélé. Kvaratskhelia o Rafael Leao. Wow, estos no los tengo muy controlados, pero el Kvaratskhelia este me parece un pepino. Sí. Griezmann o Lautaro Martínez, Griezmann. Messi o Cristiano Ronaldo. Messi. Messi. ¿En qué te basas con cada uno? Yo estoy de acuerdo, te diría que en todos. En la de Nico Williams o He dicho Rafinha, ¿qué has dicho? Rafinha. Porque ya te Sí, digo que no soy un gran visualizador de partidos, pero sí que me centro un poco en los gestos técnicos que hacen, en la manera de golpear que tienen. Y esto fundamentalmente es porque soy más del Barça que el Atleti, he visto más partidos del Barça que el Atleti y he visto tremendos golpeos de balón que tiene Rafinha, que me parece ya, espectacular. Lo digo solamente porque lo he visto muchos más partidos que a Nico. Nico me parece un jugadorazo y técnicamente es un superdotado, pero no sé, Rafinha le pega el balón que da gusto verlo. ya. Sí, es que también eso puedes baremar según Claro. lo que tú creas, ¿no? Te voy a hacer una pregunta, ya que tú eres entrenador de técnica, Ujú. eres entrenador individual de técnica. ¿Qué opinas de Vinicius técnicamente?
porque, y te voy a decir por qué te lo pregunto. Cuando llegó al Madrid, y esto es una cosa que lo ha mejorado, o sea, tenía un tiro que yo tengo mucho mejor tiro, te lo puedo asegurar, pero porque parecía que le daba con el tobillo, o sea, no aceleraba el pie. O sea, era solo la pierna y o sea, si la portería estaba aquí, él estaba encarado hacia aquí, era incapaz de hacer hacia allá, o sea, se iba el balón hacia ahí, ¿no? Esto es una cosa que ha mejorado, pero yo mi opinión, antes de que me respondas, es que es un jugador que sobre todo mentalmente es una bestia y de cómo canaliza las críticas, cómo canaliza esa motivación y también obviamente que es un portento físico, que entiende el fútbol y que técnicamente no es tan malo como digo, pero eso, ¿tú qué opinas de él técnicamente? Creo que es muy difícil y más una vez ya eres profesional porque él ya llega, ya está en el top cuando llega al Madrid. Creo que es un trabajo, lo que dices tú, psicológico y físico muy grande el hecho de poder cambiar una mecánica de tiro que llevas adquirida desde que eres pequeño. Entonces tiene mucho mérito lo que hace. Y Eso es. más en el contexto del Real Madrid, donde tiene todos los ojos puestos encima. Creo que es un cambio brutal desde los primeros años del Madrid a lo que vemos ahora de Vinicius, que es capaz de hacer cualquier cosa con el balón. Ya no hablo solamente en el dribbling, porque son técnicas diferentes. Puedes tener mucha técnica en el uno para uno, puedes tener mucha técnica en el pase. Es que él las ha mejorado en todas. Todas. Y el tiro, cambiar una mecánica de tiro con esa edad, ya siendo maduro y con tanta presión mediática y todo, creo que ha sido un trabajo suyo psicológico que le ensalza, seguro. Ahí está la clave del éxito que hemos dicho antes, que el error, que la crítica Claro, está ahí, ¿vale? La asumes, la aceptas, pero luego a currar, claro. No, a hombre, trabajar. el tío, perfil psicológico lo compararía mucho al de Cristiano. Yo Sí, creo que él se asemeja y se quiere ver reflejado mucho en Cristiano. Y es que Cristiano en esto es un era. referente. O sea, Cristiano, yo me acuerdo perfectamente, imagínate en el Camp Nou, una vez que vino a Zaragoza, y es que ya calentando todo el campo, ese portugués, el cántico que ya no sabemos, ¿eh? Y unos pitos, tal, y el tío es que le encantaba, o sea. Y me acuerdo perfectamente que el tío cogía el balón, no en este partido, pero en partidos de Cristiano con el Madrid. O sea, cogía el balón y podía mandar la primera al quinto Que anfiteatro. hemos visto muchas faltas de esas que las manda el quinto anfiteatro. Pero antes hemos hablado del primer balón que tocas. O sea, muchas veces Sí, podría sí. haberle pasado esto en el primer balón que Y toca. luego te mete una chilena increíble. Sí, pero ¿por qué? Porque el tío, cuando en ese primer balón que toca hace eso, el tío se enfada. Se le ve que se enfada. Pero luego se le ve que vuelve. Sí, sí. ¿No? Y además es un enfado como muy suyo, ¿no? Como dándose así. Se ve que es un enfado además para él, no es un enfado Yo hubiese con estado, vergüenza yo hubiese o. estado enfadado una semana. Yo me pasa eso y igual me tenía que haber ido de ese partido por la vergüenza que me había pasado. O Vergüenza. sea, bueno, lo digo así No, no, como. pero que es así, o sea, Qué vergüenza, es es que vergüenza, sí, sí. es así. Y él se ve que es un enfado, pero es un enfado con autoestima. O sea, el tío como que se enfadaba, pero miraba al Es que público riéndose y tal. a mí me pasa ahora, salvando obviamente las distancias de Cristiano y yo, pero yo creo que cualquier jugador que ha sido profesional, que está retirado como yo ahora por ejemplo estoy jugando en el equipo de mi barrio, en Movera, en el cual soy el presidente también, y estamos jugando en Segunda Regional B, Un saludo al equipo de Movera. mejor equipo de Zaragoza y tenemos el mejor Eso. campo de césped artificial de Aragón, ¿Ah, sí? por lo menos, sí, sí, sí. Ah, es que es Increíble. bastante nuevo Está relativamente, ¿no? recién puesto, sí, increíble. Que yo jugaba ahí Guapísimo. Cuando cuando. eso era en patatal. Sí, sí. Pues a mí me pasa, claro, que la gente, sobre todo mis amigos, que se esperan de mí que las meta todas por la escuadra. Y fallas el primer tiro, que la tiras arriba y todavía sientes esa vergüenza de decir, hostia, esta Claro, gente está esperando de mí que yo siga siendo el mismo jugador que era antes. claro. Pero ya no hago ni las mismas horas de entreno, ni las mismas repeticiones en los tiros, y es un trabajo mío mental que es igual estando en la categoría en la que estés. Para mí es siempre igual, porque es siempre la misma sensación, esa vergüenza, ese miedo del que dirán, ese hostia, la he cagado, ya no valgo para tanto. Ahora lo gestiono bien, tampoco estoy compitiendo a nivel élite como antes, pero si hubiese tenido las herramientas que tengo ahora cuando hubiese sido un crío, pues no hubiese tenido techo. Ya. Además has dicho una cosa interesante que es que no haces las mismas repeticiones que antes.
hay veces que haber entrenado tanto un deporte, una vez lo dejas, te puede perjudicar mucho cuando vuelves, que es al final dejar de jugar con automatismos, Claro. ¿no? Porque tú antes, eso, tirabas tanto, tanto, tanto que no sabías ni cómo, de repente cogías el balón y tirabas. Ahora, claro, piensas, me tiene que salir solo, tengo que pensar cómo hacerlo, ¿verdad? Claro. Y no sabes, pensando cómo hacerlo, no sabes. Ujú. De hecho, sí, la gente se quiere meter en mi Instagram, en el de la academia, para que vea los vídeos, verá que Es arroba elástica. Elástica Foot Academy, eso es. Y verá que trabajo siempre a través de la repetición, o sea, la repetición y la mecanización de según Obvio. qué movimientos y en según qué tiros, en según qué zonas del campo, eso te permite una de varias cosas. Una, minuto 80, que ya no tienes oxígeno en el cerebro, ya no sabes pensar, es que tu cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer, no tienes que pensarlo, lo tiene tan mecanizado que sabes dónde tienes que meter el pie, la potencia que le tienes que dar, ya te sale solo. Eso es. Es a través solamente de la repetición y aparte a través de la repetición los chicos pueden llegar a ser sus propios entrenadores, porque si cada tiro lo haces desde una zona del campo, cada tiro es desde una manera diferente, realmente luego ellos tampoco saben en lo que se están equivocando. Sin embargo, les haces tirar 100 veces desde la misma posición y al mismo sitio de la portería y a la 50 ellos mismos, yo siempre les pregunto, ¿y ahora en qué crees que has fallado? Pues porque he metido el pie demasiado arriba, porque he metido demasiado Empiezan a saber por interior. qué, ¿no? Claro, empiezan a entender sus propios errores. Sí. Y esto lo subí hace poco en un vídeo, pero yo los vídeos que subo a Instagram realmente son entrenamientos enteros que los voy cortando y intento hacer un vídeo de 1 minuto de un entrenamiento entero, ¿vale? Pero a través de generarnos patrones nuestros, por ejemplo, en el último hablo de que tienes que intentar, a un chico se lo digo siempre en edad formativa, tienes que intentar desde el último contacto que haces con el balón hasta que golpeas, meter el mismo número de pasos. ¿Por qué? Porque cuando tú ya te reconoces en ese patrón y con esos pasos, cada vez que te sales de eso, eres consciente de que estás haciendo bien, de que estás haciendo mal, pero eso te lo da la repetición y a través de esa repetición ellos consiguen ser sus propios entrenadores. Y me Sí. parece una herramienta de trabajo que, que en otras tecnificaciones que hay en Zaragoza no se puede hacer, porque yo trabajo individualmente con los chicos. Entonces me Lo he pego visto. 1 hora con ellos, hacemos un calentamiento, un juego, pero luego si hacemos una sesión de tiro se pegan media hora tirando con derecha y con izquierda, pero el mismo golpeo todo el rato. Y la semana siguiente hacemos otra cosa. Pero así salen de la semana, salen del entrenamiento, perdona, y se saben corregir a sí mismos luego cuando ya estén y vuelen y ya no estén conmigo. Candela la entrené antes de que fichase por el Zaragoza. Hay un montón de chicos que entreno y que yo sé que eso me va a repagar. Ahora yo no busco la validación de, "Oh, es que este me entrenó y es un crack", no busco que me comenten, eres el mejor. Yo sé que de aquí a 15 años muchos de los chicos que estoy entrenando ahora van a triunfar. Y eso para mí sí que va a ser el reconocimiento de decir, hostia, sé que estoy trabajando bien. Sí. Pues para el que se quiera apuntar a la lista de espera, Ahora porque mismo sí, está todo lleno, ¿no? ahora mismo sí. Estoy yo en la lista de espera también. Y yo en la tuya de tenis. Pues te sabes, o sea, ¿has pensado ya la pregunta? Sí y no. Va en relación a lo que has dicho tú antes cuando te he hecho la pregunta a ti y decías lo de estas personas que se apuntan a artes marciales para canalizar un poco esto. Sí. Y le querría preguntar, a ver, que lo voy a hilar, lo estoy hilando ahora sobre la marcha. Em, Eres una persona violenta, ¿vale? Te apuntas a esto de las artes marciales. Después de tú canalizarlo ahí en los entrenamientos y tal, ¿qué es lo que piensas cuando te encuentras en una situación de violencia fuera, cuando estás en la calle? Piensas, porque yo me pongo en su piel y yo lo que pensaría es, hostia, estoy federado, no puedo pegar por repercusiones. Pero ¿realmente piensa solamente en las repercusiones o verdaderamente ha entendido que no puede hacer eso porque se sale de la norma y se tiene que comportar como una persona civilizada? Entonces esa es mi pregunta. Muy buena pregunta. Pues nada, tío, oye, muchas A ver si gracias hacemos por... ahora Ah, es verdad, antes a de... ver. Ah, ahí sí, ahí sí que ha sonado. Además, yo no sé por qué, y eso que tengo, Te sudan las manos. tengo las manos delgadas, o sea, Ah. tengo las manos delgadas, pero por la forma de la mano no sé por qué, yo suelo tener facilidad Sí, para que me pues no pase está tú, ¿no? común, ¿eh? No, Yo sí, cada sí. vez que lo hago con un colega es como, Ya. ¡oh! Pues yo he pasado incluso malos ratos de De que veces que me ha te suena pasado mucho. sí, en algún bar o en alguna terraza o tal, y la gente se gira y me da vergüenza. Pues nada, Héctor, muchas gracias por venir. Que por cierto, ¿te llaman más Héctor u Otín?
Depende de la persona, ¿no? Sí, me llaman también Otto. Ah, Otto, como Otto. el conductor este de Los Simpson del Sí. autobús. Otto también me ¿Y tú llaman mucho. estarías más como si te llamo Otín o Héctor? Te daría igual. Vale, pues Héctor. Que eso, gracias por venir y nada, a los que veis el podcast, como siempre, muchas gracias por los comentarios positivos, las críticas constructivas a mejorar, las tengo todas en cuenta. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast, que por cierto, no sé si lo he dicho cuando has hecho la pregunta, pero eso, está relacionado con el MMA, las artes marciales mixtas. Un saludo y nos vemos en el siguiente.